con la doctora Ana María Burga, quien es epidemióloga de la Gerencia Regional de La Libertad. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también, muy buenos días. Perfecto, doctora. Bueno, en primer lugar, las cifras actualizadas. Hasta el momento, ¿cuántos casos se reporta en cuanto al dengue se refiere en La Libertad? Bien, nosotros tenemos 329 casos confirmados. Esta es la información hasta hace 10 minutos. ¿Cuántos nuevos? Disculpe la interrupción. 329 casos confirmados, ¿ok? 301 de estos casos son propios de nuestra región, es decir, se infectaron acá a través de los zancudos que ya se infectaron, ¿no? De otros casos que provenían de otras partes del Perú, ¿no? El año pasado, y ya van 3 años que el Perú, este es el 4º año que el Perú está teniendo años hiperepidémicos. Es decir, los valores de casos de dengue han superado muchísimo los de años anteriores. Nosotros hemos culminado el año pasado con alrededor de 60.000 casos de dengue a nivel de país, pero en la región La Libertad nosotros solamente hemos tenido 158 casos, porque hemos venido haciendo todo un trabajo de contención permanente desde el año 2019, por lo menos desde que retorné a la Jereza, y eso hemos mantenido, ¿no? A pesar de que Piura ha tenido 12.000 casos. ¿Es el primer año que La Libertad supera las estadísticas en cuanto a los casos de dengue? No, hemos tenido años hiperepidémicos, pero en el 2015, 2016 y 2017. Desde entonces no teníamos, pero ante tantas condiciones favorables para que haya el vector y haya los casos de dengue, entonces ahorita en estos momentos prácticamente nuestros casos confirmados ya se duplicaron con respecto al año anterior, ¿no? Tenemos un total de 943 casos notificados, pero no todos son dengue todavía, están en proceso de confirmación o descarte, porque la primera muestra salió negativa, pero una segunda muestra nos podría decir más tarde, en 2 semanas a 4, si son casos de dengue o no. Entonces, muchos casos quedan como probables por el momento, hasta que le hagamos una segunda muestra. ¿Por qué tenemos dengue? Tenemos dengue porque este es un problema multifactorial, ¿ok? Recordemos que en estos momentos estamos en una situación de calentamiento global del planeta. Nuestras áreas, nuestras tierras se han tropicalizado, se han vuelto más calientes, y eso lo sabemos. Estamos superando incluso en Trujillo y en La Libertad temperaturas por encima de los 30 grados. Vivimos en una zona desértica donde el agua es escasa, ¿ok? Por lo tanto, las viviendas que además van creciendo, las ciudades van creciendo de manera desordenada, sin un saneamiento básico previo, sin un análisis previo, entonces las viviendas no tienen agua en la medida y en la cantidad y en las horas que debieran tener, por lo tanto las personas se ven obligadas a guardar el agua en recipientes, ¿no? Por otro lado tenemos y estos recipientes que no los conservamos de manera adecuada porque no los tapamos, entonces genera que el vector, que sí hay, porque están dadas las condiciones para que este sea un hábitat regio para ellos, entonces dejan sus huevos allí porque se cría en aguas limpias. Por eso es que el vector del dengue es intradomiciliario. Él vive dentro de la vivienda con las personas, convive con las personas. Es decir, nosotros les permitimos el ingreso a nuestros domicilios, dándoles todas las condiciones para habitar, para procrear, colocar sus huevos y para que nos piquen, y alimentarse de nosotros prácticamente, ¿no? Entonces, hay muchas condiciones. Por otro lado, recordemos que el abastecimiento de agua en las ciudades tampoco es regular. En la misma ciudad de Trujillo tampoco tenemos, y lo mismo en muchos de nuestros distritos por las razones que ya he mencionado. Entonces, y la alta migración que tenemos de zonas que están en estos momentos pues con un gran número de casos, entonces está generando ese flujo de movimiento de personas que ha infectado nuestra zona nuevamente, ¿no? Nuestras nuevas áreas. Doctora, ¿cuál es la provincia que está siendo más afectada producto del dengue? Guadalupe. Nosotros tenemos, Distrito Guadalupe. Este problema se inició, bueno, el brote de dengue empezó el 10 de febrero en realidad, y se hicieron las actividades de control. Lamentablemente, la lluvia de 9 y 10 de marzo colapsó la ciudad, y el agua de lluvia ha generado nuevos criaderos, ¿no? Y los remanentes de vectores que quedaron infectados nuevamente han picado a las personas, el brote en Guadalupe se ha reactivado.
a raíz de los huaicos y las lluvias. 190 casos. A hoy día 190 casos confirmados, de lo que ayer eran 182. Efectivamente. Ahora, en todos estos casos, ¿hay de estas personas quizás en hospitales? ¿Cómo está su salud? Sí, hemos tenido un total de 25 hospitalizados que ya han sido dados de alta y 3 que están hospitalizados. Todos ellos han llegado solamente a tener signos de alarma. Es decir, no hemos tenido ningún caso grave ni ningún fallecido. ¿Por qué? Porque los pacientes están siendo seguidos por el personal de salud, ¿no? Y tenemos grupos de riesgo también, ¿no? Personas de edad, gestantes. Entonces, estas personas son seguidas y se les da el tratamiento que requieren para evitar llegar a la condición de gravedad. ¿La mayoría son hombres, son mujeres, son embarazadas? No, los graves o los, los de signos de alarma. Sí, los de signos de alarma. Pueden ser cualquier persona. Hemos tenido personas embarazadas. De estos de acá hemos tenido 2 o 3 embarazadas. De estas 25. De estos 25 hemos tenido personas con comorbilidades, adultos mayores, y aquellos que han tenido alguna sintomatología especial que le llamamos nosotros de alarma. Doctora, la población se pregunta, ¿cuáles serían estos signos de alarma que podría perjudicar y hasta incluso llevar hasta la muerte? Claro, el dengue mata, definitivamente el dengue mata. Cuando la persona, o sea, en la mayor parte de los casos, el dengue se puede resolver fácilmente, pero en algunas personas tiene un comportamiento diferente. Entonces pueden tener diferentes formas clínicas y presentarse los signos de alarma, que son dolor abdominal intenso, la fiebre que no cede, náuseas y vómitos persistentes, decaimiento y malestar general, ¿no? Y llega un momento en que el paciente puede entrar en shock y se presenta ya como dengue grave, ¿no? Claro. Entonces eso ya es algo que implica que la persona no puede ser manejada ni en su casa, ni en un hospital, ni en un centro de salud, sino en un hospital, ¿no? Por eso nuestros hospitales están preparados, tenemos ahí unidades de tratamiento de dengue, hay personal, hay médicos también capacitados y entrenados para manejar y hacer el seguimiento estricto de los pacientes para evitar que pasen a la etapa grave de la enfermedad. ¿Cuáles serían o cuáles son esos primeros síntomas de estos casos, doctora, para que la población esté un poco más enterada y estar en constante alerta, pues, ¿no? Bueno, el dengue es una enfermedad que tiene síntomas inespecíficos, que cualquier otra enfermedad lo puede dar, pero generalmente se caracteriza porque hay fiebre, generalmente la fiebre es alrededor o en promedio de los 38 grados y medio. También se presentan los dolores, ¿no? En el cuerpo, dolores de huesos, dolores de articulaciones, dolor de cabeza, dolor de retroocular, duele detrás de los ojos. Por eso en algunas zonas, por ejemplo, de Centroamérica se le conoce como la enfermedad rompehuesos, porque es como si te hubieran dado una paliza, ¿no? Entonces, eso es realmente conocido. Y más o menos al 5.º día, al 7.º día aparece un rash en el cuerpo, aparece una erupción leve, ¿no? Que desaparece espontáneamente. Pero como les digo, esto puede evolucionar. Justamente los signos de alarma se presentan entre el 5.º y 7.º día y hay que tener cuidado justamente en esa segunda semana de enfermedad. Correcto. Doctora, finalmente las recomendaciones en cuanto a que se pueda evitar ese mismo. En estos momentos estamos en una etapa de brote. ¿Qué tenemos que hacer en una etapa de brote? Fumigar. Se han hecho fumigaciones focalizadas conforme iban apareciendo los casos, pero como ya hay los 6 sectores de la localidad, de la ciudad de Guadalupe han sido afectados, el día de hoy justamente empieza una fumigación total de la ciudad de Guadalupe. Tenemos la obligación, o sea, tenemos que eliminar el vector adulto porque ese vector está picando y ya está infectado, o sea, hasta que muere y vive 45 días ese vector va a picar y va a enfermar personas. Por eso es que se fumiga. Pero lo ideal es no fumigar, sino evitar que el vector esté en nuestro domicilio. ¿Cómo se hace eso? Y eso, ¿cómo se hace? Exactamente, tenemos que cubrir nuestros recipientes en los cuales guardamos el agua. Y los que usamos de manera temporal, ya sea para lavar, para asearse, para hacer para cocinar, una vez que ya no lo usemos en el día, lavarlos, cepillarlos y ponerlos boca abajo para que no contengan ni una gota de agua que puedan permitir que el vector haga. Y los que tengo que guardar, ya sea para la higiene, para el baño, para mi cocina, esos recipientes grandes como tinas, cilindros, sanzones que tienen las personas, se tapan
¿no? Con un plástico, con una tela, con cualquier cosa, un pedazo de madera, algo, cualquier cosa que evite que el vector venga y coloque sus huevos. ¿Es recomendable tener estos tanques de agua llenos, doctora? ¿O por el momento quizás no? Lo ideal, bueno, si tú lo necesitas en tu casa, claro, y no te llega el agua, vas a tener que tenerlos. Por eso lo ideal es cubrirlos. Yo no le puedo decir a la gente no tengas agua porque la necesitan, claro, es vital. Pero sí, lo que a mí me preocupa es que encontramos muchos floreros y plantas acuáticas. Eso en estos momentos sí es innecesario. Eso sí es peligroso porque justamente pueden contener el vector. Ahí puede criarse también y no hay necesidad de tener en estos momentos, correcto, plantas acuáticas ni floreros en casa. Doctora, muchísimas gracias. El tiempo nos ha ganado, pero sin duda importantes recomendaciones. Muchas gracias por permitirme llegar a todos. De todas maneras, palabras de la doctora Ana María Burga.